Entrevista del día. La entrevista a primera hora, con los temas noticiosos más relevantes, en la voz de los protagonistas. Mañana 4 minutos. Muchas gracias a toda la gente, toda la audiencia, todos los oyentes que están en este momento mandando abrazos y cariños para la gente que está en cabina y la gente que forma parte del equipo en los 16 años de este programa Primera Hora, cuando son las 9:04. Seguimos entonces y vamos a hacer el análisis. De hecho, esa es nuestra etiqueta, ¿verdad, Marielos? La etiqueta es EU Análisis. Vamos a platicar acerca del mensaje del presidente del pasado viernes, en el que le comunicó al país que no va a renovar el acuerdo con CICIG, y esto acompañado de varios militares y de varios integrantes de la PNC, cuando ya está este comunicado, y también de un recorrido que hicieron varios J8 vehículos artillados por las calles de la zona 14, especialmente zona 10 también, enfrente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. De nuestros dos invitados para esta hora, ya tenemos a uno con nosotros, Marielos. Aquí está con nosotros ya Estuardo Ralón, abogado constitucionalista, y todos ustedes, por supuesto, a través de la etiqueta EU Análisis. Habrá otras voces durante los próximos minutos que también harán análisis al respecto. Y, licenciado Ralón, empecemos con usted para así el grandes rasgos de lo que usted pudo analizar, oír y apuntar de lo dicho por el presidente el pasado viernes. Adelante. Sí, muy buenos días. Gracias por la invitación. Saludo a todos los oyentes. Sin duda alguna, una decisión que es de alta relevancia, trascendental, y que tiene varias aristas constitucionales y otras de carácter político. Dentro de la parte constitucional, dentro de lo que establece el convenio, dentro de lo que establece la Constitución, está en las facultades del presidente decidir o prorrogar o no el mandato que llega a su fin según el último plazo en septiembre de 2019, y según lo que la Corte de Constitucionalidad había resuelto, tampoco contraviene alguna resolución previa de la Constitución. Ahora bien, en la parte política, muchas reacciones diversas, a favor, en contra, diferentes puntos de análisis. Yo mencioné que al ser una decisión en algunos otros medios, y he opinado que al ser una decisión como jefe de Estado, pues el presidente de la República en todo caso debía estar acompañado únicamente por la canciller. Me parece que estuvo de más y que transmitió un mensaje en la forma de hacerse acompañar con militares y la presencia militar que terminó opacando incluso las mismas razones por las cuales señala tomar la decisión, y que estuvo de más, era innecesario, y eso ha dado una serie también de reacciones de diversa índole. En ningún momento hubo tampoco un uso de la fuerza pública o algún abuso, pero para lo que se estaba definiendo me parece que fuera de lugar el que haya habido una presencia de vehículos militares fuera en las calles cercanas a Sisi, que se parquearan ahí. No era necesario. Licenciado Ralón, ¿y cómo vio usted los argumentos, y como por ejemplo dentro de lo que mencionó el presidente, el tema del terror judicial? Bueno, yo creo que como cuando se analizan este tipo de temas hay puntos de vista diversos. Han habido señalamientos en casos puntuales de exceso del mandato de la CICI, que se ha entrometido en algunas situaciones que no corresponden. Han habido en estos 11 años diversas etapas con 3 diferentes comisionados, y creo que no se puede indicar que han sido solo aciertos. Incluso en la última etapa del comisionado Iván Velázquez, donde se dieron, los mayores resultados en cuanto a acciones judiciales contundentes si las comparamos con los comisionados anteriores. Ha habido también algunos señalamientos respecto a la presunción de inocencia y el formato de comunicar en conferencias de prensa con presentaciones de PowerPoint, si alguien pertenece o no a una
estructura criminal, haciendo utilización del lenguaje en sentido afirmativo y dejando sin duda alguna a los jueces que tienen que conocer el caso pues impactados e influenciados después de cómo van a conocer ese tipo de situaciones. Han habido creo que aciertos, desaciertos como en todo, y creo que lo que los guatemaltecos queremos es que la lucha contra la corrupción continúe. Para nada está llegando a su fin. Guatemala forma parte de una comunidad internacional, está muy cercana a Estados Unidos, principal socio comercial, con una normativa legal, tanto como ya habíamos hablado aquí precisamente de un programa, la ley Magnitsky, como la nueva normativa que acaba de ser firmada en contra de aquellos funcionarios que sean señalados de corrupción. Es decir, Guatemala no puede ser ajeno a continuar una lucha contra la corrupción, porque esto ya es un problema transnacional, es una situación que la tenemos que seguir abordando en el concepto de las naciones. No es ni para un extremo ni para otro que si la comisión termina entonces ya no habrá lucha contra la corrupción. Todo lo contrario, el reto es mayor y debe de continuarse. Tenemos ya a nuestro invitado en la cabina, al que nos faltaba, digamos, ya está con nosotros, lo presentamos. Invitado no presentado, pero ahora lo vamos a presentar. Sí. Es el licenciado Osvaldo Samayoa, abogado e investigador del Centro de Estudios de Guatemala. Buenos días, licenciado. Buenos días, qué gusto saludarlos. Aquí estamos conversando acerca de lo ocurrido el pasado viernes con esa comunicación hecha por el presidente y esa ronda que hicieron los vehículos militares por la zona 10, zona 14 especialmente, enfrente de la comisión. Y la pregunta para usted, para recibirlo, licenciado, es la siguiente. El presidente tiene calidad legal para haber hecho ese mandato ese anuncio según lo que se ha podido conocer. Tiene derecho a hacerlo. La pregunta es si tiene calidad moral para hacerlo, tomando en cuenta que está siendo señalado por la CICIG. ¿Cómo opina usted? De hecho, la ley de probidad dice que los funcionarios que están señalados, digamos, o están bajo algún tema de investigación, tienen que evitar vincularse con ese tipo de temas que se están investigando. Digamos, la facultad constitucional y dada por el acuerdo con Naciones Unidas la tiene. Eso es evidente. Él podría decirle, mire, quiero prorrogar o ya no quiero prorrogar. Lo que sucede es que es una persona que está señalada por un posible hecho delictivo. Eso no se ha determinado, eso solo un juez lo puede determinar, pero hay sospecha, y no por ser presidente, sino por su función de secretario ejecutivo, secretario general de un partido político. Eso hay que tenerlo claro también. Y a partir de eso, pues, levanta suspicacias que en ese contexto él esté diciendo no más al mandato de CICIG. ¿Y por qué? Porque, bueno, se dan varias circunstancias. Desde que su hermano y su hijo salen vinculados en aquel caso del registro de la propiedad, él empieza a pelearse con CICIG, él empieza a pelearse con el Ministerio Público, empieza a decir que es una persecución selectiva, sale posiblemente vinculado con el tema de financiamiento, donde hay un grupo de empresarios que se sentó y dijo, pedimos disculpas, cometimos errores. Sí lo dimos, en otras palabras. Se sentaron incluso en un banquillo en donde hay ante un juez, en donde se inicia un proceso. Hay otras personas, no precisamente de este grupo, que pide disculpas, que reconoce que han participado en algún tipo de administración de ese tipo de recursos para fiscales y para ciertos temas. Es decir, es evidente que sí hubo dinero y que hay un desconocimiento de qué pasó con ese dinero, y eso hoy en Guatemala es delito y se llama financiamiento electoral ilícito. Para poder determinar la participación directa o no, la responsabilidad penal, tiene que haber un juicio, tiene que llevar un proceso que inicia con una investigación, y que es lo que hoy se quiere hacer y que el Ministerio Público le ha pedido a la Corte Suprema. Todos esos elementos nos llevan a pensar la ilegitimidad que tiene el presidente de apresurar este tipo de decisiones, acompañado con mensajes en las redes sociales. No hay que negar la fuerza que tienen las redes sociales muchas veces, donde le llaman cobarde, donde le llaman de que no cumplió con lo que había ofrecido a un sector, de expulsar a Iván Velázquez en su momento. Y sumado a que en esos días Eso ocurrió previo. Eso ocurrió justo esa semana. Martes o miércoles. Martes, miércoles empiezan a decirle eso. Y justo esa semana está la discusión sobre también uno de los casos que se
se conoce mucho de un militar, el señor Melgar Padilla, en donde su hermano, diputado de FSN Nación, donde se les está señalando también de hechos que tendrá que determinar la justicia si son ciertos o no, pero que se conoce están íntimamente vinculados al presidente de la República. Digamos, el mensaje parece ser: quiero garantizar una impunidad cuando termine mi cargo, quiero ver si puedo manipular de alguna manera el sistema de justicia, y más allá de la legalidad, esto incurre en legitimidad, en sospechas, en una suspicacia de querer generar un marco o un contexto de impunidad futuro, acompañado con algo que yo creo que en ninguna sociedad democrática y civilizada debemos de tolerar, acompañada de un alto de los mandos militares. Creo que el ejército está siendo instrumentalizado en este tema. No creo que el ejército tenga algo que ver con estos temas, no tiene absolutamente nada que ver. Son temas civiles, son temas que no tienen que ver con uso de la fuerza, que no tienen que ver nada con guerras, son temas que están en el marco de una administración democrática, de una administración de un gobierno basado en leyes y no en armas. Y entonces utilizar al ejército de esa manera desprofesionaliza al ejército, da una mala imagen de esa institución que de una u otra forma ha querido hacer algún tipo de esfuerzo en estar mejor, aunque muchos de sus elementos también están vinculados en temas de corrupción o se les ha vinculado a procesos de estos. Y entonces es un mensaje distorsionado. Desde mi opinión y mi punto de vista, roza en lo ridículo haberse hecho acompañar por militares, porque no tenía esa necesidad de hacerlo, y yo recuerdo, y lo recordábamos hace algunos días, que en el acuerdo de Querétaro en el 91 para la firma de la paz, el gobierno de Guatemala se comprometía a no utilizar de forma intimidatoria militares contra la sociedad civil, y la circulación de estos vehículos en zona 1, zona 10, zona 14, más el hacerse acompañar de la cúpula es una fórmula intimidatoria, una demostración de poder innecesaria. Hablando del mensaje del pasado viernes, licenciado Ralón, hubo una línea que llamó la atención de varios analistas. Fue cuando dijo el presidente que no iba a acatar órdenes ilegales, y esto se ha leído como un mensaje a la Corte de Constitucionalidad. ¿Cómo lo analiza usted? Sí, creo que sin duda alguna la Corte de Constitucionalidad ha tenido múltiples resoluciones erráticas en exceso, digamos, y extralimitación del mandato que tienen de defender la Constitución, llegando al extremo en algunos casos de inaplicar textos expresos de la Constitución. Tal vez el ejemplo más grosero que podría yo citar es cuando anula el nombramiento de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que recibió 12 votos de magistrados titulares y que llenó la suplencia del 13º magistrado según lo que establece la Constitución. En esa ocasión la Corte anuló y dijo que no, que aunque la Constitución decía que el Pleno es con 13, que aunque hay en la Constitución cómo llenar la vacancia, que se repitiera la votación y que se hiciera por 12, por esta única vez. Incluso uno de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad fue electo por esa misma fórmula, 12 titulares y un suplente, pero no, la resolución era dedicada en inaplicación de la Constitución solo para una persona. Situaciones como estas, creo que dada la alta trascendencia, yo entendí también el mensaje que ojalá no venga una resolución manifiestamente ilegal que nos ponga en una crisis política, en una crisis más profunda, porque sin duda alguna lo que debe prevalecer en estos momentos, que es un tema álgido, que es un tema en donde hay extremos de izquierdas y derechas queriendo impulsar sus propias agendas, vendría a ser más complejo el panorama si viene una resolución que pretenda inaplicar algún texto expreso del convenio o expreso de la Constitución. Así que yo sí entendí que el mensaje iba en esa línea, en que ojalá no viniera alguna resolución manifiestamente ilegal, ya que la Constitución establece que no deben de acatarse, y eso nos pone en un punto casi de tensión absoluta entre un rompimiento constitucional o no. La terminación del mandato de la
comisión en el 2019 es algo que estaba ya pactado desde la última vez que se dio la prórroga, por lo que lo ocurrido, por muy inconformes que hayan muchos grupos por lo ocurrido ese día, no es un golpe de Estado, no es un rompimiento constitucional y hay que evitar llegar a esos extremos. Licenciado Samayoa, ¿qué ocurre si el presidente no acata una orden de la Corte de Constitucionalidad? Bueno, cometería un delito, digamos, ¿verdad? Las órdenes judiciales hay que obedecerlas, lo que dictan los jueces. Por supuesto, hay una serie de recursos que se pueden interponer contra esa resolución. Si esto no llega, manteniéndose firme aquella resolución, si no se cumple, cualquier ciudadano, no importa si es funcionario público o no, estamos cometiendo un delito. En este caso, digamos, específico, podría haber un desacuerdo en lo que transmite el presidente con la resolución aquella del año pasado de la CC, eso es sujeto a interpretación, por supuesto, en el tema de que la CC le indica que todos los desacuerdos tienen que ser vía el artículo 12 de la Carta. Yo creo que está bien que haya manifestado los desacuerdos ante Naciones Unidas, que lo que creo es que tendría que seguir habiendo diligenciado aquellos acuerdos, diligenciado estas quejas, seguirle dando abordaje adecuado desde la vía diplomática, desde la sede allá en Naciones Unidas, y no apresurar este evento, porque había tiempo para poder incluso esperar algún tipo de respuesta de Naciones Unidas durante este año o principios del otro. El mandato pactado es hasta septiembre del 2019, y entonces apresurarlo nos da o nos hace traer todos estos elementos por fuera a el análisis, estos elementos que mencionaba de las presiones externas y todo lo demás. Ahora bien, como tal, si el presidente tiene esta función de esta facultad, por supuesto que la tiene, eso no se niega, eso es así, es una realidad y está en ley, pero no, desde mi punto de vista, no agotó suficientemente toda la discusión y todas las quejas que él podría haber tenido frente al secretario de Naciones Unidas. Licenciado Ralón, pedía la palabra. Sí, yo aquí difiero, de estimado colega, por lo siguiente: la Corte de Constitucionalidad no tiene facultades internacionales, no tiene facultades extraterritoriales, y la resolución que emitió no vinculó ni obligó a Naciones Unidas en absoluto. Ninguna corte constitucional de ningún país que forme parte de Naciones Unidas puede obligar al secretario general de Naciones Unidas o a Naciones Unidas. Es decir, no existió. Para efectos de Naciones Unidas, esa resolución de la Corte de Constitucionalidad no existió. Y por lo tanto, nos tenemos que ir al convenio. Y el convenio establece que el comisionado tendrá las prerrogativas e inmunidades de los diplomáticos, según la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas. Y en la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas dice que es facultad del jefe de Estado, sin expresión de causa, el poder manifestar que es una persona que sea no grata a que esté en el Estado. Por lo tanto, realmente Naciones Unidas no tenía más que aplicar lo que es la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas. No tenía que entrar en ninguna mesa de negociación. Y creo que en el análisis político de lo que hoy estamos viendo y que perjudica, por así decirlo, de una mayor amplitud, es que se personalizó, que la comisión era el comisionado y se unió y se le quiso dar a esa resolución como que eso era una pausa para Naciones Unidas, y desde esa decisión, que cumplió su aniversario cabalmente hace pocos días, no hubo capacidad de Naciones Unidas de solventar la situación. Ellos tenían un aviso de no grato y se quedaron con una inacción que generó después, al llegar a si se tenía que renovar o no, ya una decisión sobre la comisión y sobre el acuerdo, algo que se pudo haber resuelto respecto al tema de una persona. Es decir, al no haber resuelto con la celeridad, prontitud y de acuerdo a la Convención de Viena ese señalamiento, y sobre todo que la resolución de la Corte de Constitucionalidad no tiene ningún efecto más allá de las fronteras de Guatemala, se debió de haber resuelto, según el texto del convenio. ¿Cómo cree usted que se debió resolver? Pues creo que según el texto del convenio debieron de haber enviado a un nuevo comisionado. Licenciado Samayoa, ¿cómo lo ve? Yo pues también difiero, ¿verdad?, del licenciado. Yo creo que
Hay, por vía del artículo 149 de nuestra Constitución de las Relaciones Exteriores, se establece no solamente el texto escrito, sino también los principios. Y uno de los principios fundamentales sobre los que se basa este acuerdo es la buena fe. El famoso pacta sunt servanda, cumplir con lo pactado. Y lo pactado es arreglar todo por la vía del diálogo, mecanismos directos de resolución, tratando precisamente de evitar cualquier tipo de discusión por afuera de las dos partes, del Secretariado de Naciones Unidas y de la Presidencia de la República. Bajo ese parámetro, creo que hay ciertos criterios que tienen que analizarse. Por ejemplo, es que la presencia del comisionado aquí descansa en la buena fe del secretario de Naciones Unidas. Es decir, lo que le pedía en aquel momento el presidente era que sacara al comisionado y que trajera uno, pero que fuera de acuerdo con Guatemala, que Guatemala dijera quién. Entonces, ¿quién quiere tener un fiscal? O sea, ¿quién va a decir quién me tiene que investigar? Naciones Unidas dicen, del acuerdo es que yo pongo quien investiga. Si usted tiene una queja que se hizo con el comisionado anterior de la NESE, y de ahí previno el cambio de comisionado, pero si nos damos cuenta fue un proceso que llevó 2 años y medio, donde se dio ese proceso ordenado de transición. Era eso lo que tenía que él que esperar, este proceso. Lo que hace el viernes es frustración, aparentemente. Yo no conozco ninguna persona bajo investigación criminal o sospechosa de investigación criminal que ame al Ministerio Público. No conozco a ninguno. Todo el mundo habla mal, incluso del fiscal que pueda estar investigando. Este es el caso también. Y entonces es algo apresurado, de un abuso de mi criterio de poder, de decir, pues ya no reconsidero nada, sin esperar tiempos prudentes que podrían haberse dado. Bajo eso, si bien la sentencia de la Corte no tiene ese alcance en Naciones Unidas, sí tiene el alcance al presidente de la República. A él sí le compete acatarlo, y vea el acuerdo, arréglese mediante el acuerdo, aunque Naciones Unidas siempre va a respetar eso, porque tiene eso ya pactado con el gobierno. Tenemos que ir a pausa, pero hubo un apagón, ¿verdad? Hubo un apagón, nos quedamos sin los mensajes, pero yo tenía uno acá directo. Lo vamos a volver con ese mensaje porque es una pregunta para el licenciado Samayoa. Con el apagón, ¿qué cosas suceden? 9:25 de la mañana, la etiqueta EU Análisis. Hacemos una revisión analítica de lo que ocurrió el pasado viernes, luego de que el presidente le comunicó al país que no iba a renovar el acuerdo con la CICIG. Tiene vigencia hasta septiembre de 2019. Lo hizo en el marco de una ronda permanente de unos automóviles militares que estuvieron muy cerca de la comisión, también en diferentes lugares. Zona 10, zona 9, zona 14 sobre todo, y rodeado de militares y de policías al momento de dar este mensaje. Tenemos una etiqueta y ya hay mensajes al respecto con 2 invitados, por cierto, María, se me pasaba recordar a nuestra audiencia. La etiqueta es EU Análisis, los invitados Osvaldo Samayoa y Estuardo Ralón, y el mensaje que se nos había quedado en el tintero lo dirigían específicamente Ana Lucía para el licenciado Ralón, y dice que para el licenciado Osvaldo Samayoa. Por favor, pregúntele al invitado Samayoa si él considera si hubiera cambiado el escenario de haber decidido Naciones Unidas sustituir a Iván Velázquez. El escenario no cambia en el escenario, porque aquí hay casos ya que se están siguiendo. Hay una sociedad consciente que la corrupción y la impunidad son no tolerables, ahí tenemos que llevarlo. Lo que pasa es que la figura del comisionado Velázquez, digamos, los ataques de la presidencia fueron directos hacia el comisionado Velázquez, y el comisionado Velázquez ha ganado una legitimidad a partir de su trabajo. Les apuesto que si hubiera sido el primer comisionado que tuvimos, la defensa no hubiera sido igual o no hubiera sido la misma. El comisionado Velázquez, con liderazgo, con criterios de seriedad y con lo que él ha presentado, se ha ganado la empatía de las personas, y muchos creemos que su administración, su gestión dentro de la CICIG ha sido responsable y correcta. En ese sentido es que hay una defensa, digamos, al comisionado a que se mantenga porque ha sido efectivo. Ahora, el escenario como tal no es que se cambie completamente. Incluso ¿ha cambiado de lo que pasó el día viernes? Yo creo que no. Porque, pero no hubiera sucedido tal vez tan rápido, tal vez hubiera sucedido unos meses después, porque así como se hablaba al principio, y recuerdo que lo platicábamos aquí, si el Ministerio Público había sido lesionado en su institucionalidad con el cambio de fiscal, y hablábamos de, bueno, se mantienen los fiscales en su lugar, los casos no se está pidiendo que los cierren, sino que hay un proceso que va, y así mismo la fiscal, siendo no Hotel Maldana, sino la señora Consuelo, dice
quiero un antejuicio contra el presidente y quiero que se levante. Igual así sí hubiera seguido con los casos. Que Naciones Unidas decida mantener al comisionado Velázquez es una decisión que está dentro de así como el presidente tiene algunas facultades, el secretario también tiene sus facultades, y parte de lo acordado es que Naciones Unidas decide quién está al frente. Si al gobierno ya no le agrada porque está persiguiendo a parte de personas que están haciendo gobierno, bueno, esa es una cuestión que cada uno nos la tenemos también que ver en el sentido de la persecución que me dirigen a mí. Pero eso no quiere decir que le desagrade a todo mundo el trabajo que se está haciendo. Licenciado Ralón, la resolución de la CC del año pasado que anula el non grato declarado por el presidente el domingo 27 de agosto, ¿alcanza para que el comisionado, si así lo decidiera la ONU, se quede aquí hasta el 3 de septiembre del próximo año? Yo creo que es importante separar los temas del non grato, digamos, y esa declaratoria y lo que la CC resolvió con lo ocurrido en la comisión. Para efectos nacionales, la Corte de Constitucionalidad indicó que no solo era nula la carta que declaraba non grato al comisionado, sino que dijo que la Presidencia de la República como institución, cualquier desaveniencia debe tratar de resolverla según la cláusula 12 del convenio de resolución de controversias. Y para efectos internacionales, esa resolución de la Corte de Constitucionalidad no existió. Así que básicamente el estatus sigue igual. No puede venir a contravenirse en esa materia la resolución porque quedó clara, creo yo, de parte de la Corte de Constitucionalidad. Y lo que ahora estamos hablando es una temática diferente. La labor de la comisión continúa, los casos continúan, todo debe básicamente continuar igual. Lo único es que la fecha, que también era igual de finalización en septiembre de 2019, se convierte en una fecha definitiva porque se ha anticipado, según el convenio, la decisión de que no habrá prórroga. Es decir, no se modifican ni se reducen competencias de la comisión, ni se reduce plazo, ni se hace una expulsión del comisionado, ni ninguna declaratoria de non grato de él. Licenciado Samayoa, y el tema de la visa. Sí, la visa de fecha fatal. Exacto. Sí, hay una interpretación que se hace conforme el artículo 10 del acuerdo que hay, en donde al tener todas estas prerrogativas el comisionado y ser de buena fe por parte de Naciones Unidas, no debería tener esta necesidad de una visa. Es decir, su estatus colombiano no debería de estar por encima de su estatus como funcionario internacional. Esta es una de las interpretaciones que se hace. Ahora, yo creo que en el cumplimiento de esa buena fe, y si él requiere la visa, que entiendo que sí hay una comunicación que hace, el Estado no tiene por qué negársela. No tiene por qué negarle, si incluso el propio Estado le está diciendo, mire, yo ya no quiero continuar en el 2019, septiembre del 2019, y quiero que haga transferencia de capacidades, que es lo que dice el presidente. Entonces no tiene por qué negarle la visa porque ya está fijando el plazo de terminación. Desde mi punto de vista, negar esa visa sería otro error, en donde sí tendría el presidente más presión social, más presión externa, y donde Naciones Unidas creo que sí pondría ya algunos términos más serios sobre la relación con Guatemala. De hecho, ya empezamos a ver reacciones de embajadas de la Unión Europea, en donde le dicen, presidente, reconsidere lo que está haciendo, porque es un mal mensaje a la comunidad internacional. Entonces, yo creo que no tendría que haber problema, y desde mi criterio sí es aplicable el evento por principio de derecho internacional, que este comisionado debe, sin necesidad de visa, su estatus está superado como extranjero, sino como comisionado de Naciones Unidas supera este evento. No obstante, tiene que tener su pasaporte en orden y su registro de ingreso y egreso como corresponde. De hecho, se ha confirmado que hoy se fue de viaje, digamos que salió de Guatemala rumbo a Houston, se supone, puede ser Washington, todavía no sabemos tal cosa, pero en este caso, antes de leer mensajes, María, solo una pregunta rápida para el licenciado Ralón. Esto de la visa alcanza también para los funcionarios de la CICIG, porque imagínense que no le renovara la visa a algunos investigadores, por ejemplo. ¿Es eso posible? Bueno, desde que fue incluso la declaración de non grato y todo lo que ya conocemos, el gobierno siempre ha otorgado las visas. De hecho,
creo que cuando fue declarado non grato, igualmente venció una visa y se le renovó después de la declaratoria non grato. Es decir, hasta el momento no ha habido ningún tipo de represalia, obstáculo en el no otorgamiento de las visas, ni tampoco hemos escuchado que la comisión indique que lo haya habido algún obstáculo para su personal. Así que creo que es un tema que se resuelve internamente en cuanto a que yo me imagino que se va a otorgar porque el convenio está vigente, porque finaliza en septiembre de 2019 y en el momento que se revoque alguna visa o algo, normalmente se hace por razones fundadas. Es decir, si existiera una revocación de la visa, a alguien debería de haber una explicación fundada. Voy a poner el ejemplo de el joven que fue golpeado por agentes de seguridad según redes sociales de la CICIG y que casi le causan la muerte, hecho que por cierto no fue investigado. Si hubiera una situación de ese caso, por ejemplo, una revocación de visa explicada de esa manera, creo que sería razonable, pero si no hay una situación extraordinaria, yo diría que se las van a otorgar. Bueno, perdón, yo estoy viendo aquí el artículo 10 sobre los privilegios e inmunidades del comisionado en la literal D, si no estoy mal, vamos a ver la literal C. De la D, exención de disposiciones que restrinjan la inmigración y otros registros de extranjeros. Es decir, el comisionado tiene ese privilegio y esa facilidad para su registro aquí en el país. Esto pues nos haría pensar de que no necesitaría la visa. Sin embargo, creo que hace bien el comisionado al dirigir una carta a Cancillería y pedirle que por favor revisa. Creo que eso es lo responsable y creo que el Estado no tiene por qué negárselo. El mensaje era el siguiente: ¿qué hubiera sucedido, licenciado Samayoa, si se hubiera presentado este mensaje de manera simple, sin los militares detrás, sin la presencia de los vehículos? Hubiera igual una reacción social, un desacuerdo absoluto con la decisión, pero se administra y se gestiona de otra forma, digamos, porque creo que no, por lo menos yo no conozco a nadie hasta ahora que no desapruebe ese evento de haberlo hecho acompañado de la cúpula militar. Es una intimidación, lo tomamos como una intimidación, como una imposición, como un uso de la fuerza innecesario contra la población, en el sentido de decirle: yo tengo autoridad y no sé si estoy bien, pero entonces como no sé si estoy bien, tengo aquí a la fuerza de otro tipo, porque también estaba la policía, tengo la fuerza de las armas y tengo el poder de instituciones armadas que pueden actuar en contra del que no esté de acuerdo. Poco ese mensaje creo que es totalmente malo, es incorrecto. Pudo haberlo expresado igual sin todos ellos, que igual la reacción se hubiera dado. Igual la gente que ya interpuso recursos o interpuso amparo lo hubiera hecho, pero no hubiera tanta indignación como la que hay al haber hecho este tipo de acto. Hablando de amparos, ¿qué ocurre si por alguna razón se le niega la visa a él o a sus funcionarios y se interpone un amparo en la CC, el licenciado Ralón, y la CC ordena que se actúe, digamos, de manera diferente, que sí se les otorgue la visa, y entonces en ese momento el presidente dice: yo no acato órdenes ilegales? ¿Qué pasaría? Entraríamos en un laberinto de una crisis política y de una crisis constitucional de una profundidad de ruptura o no de orden constitucional. Esa sería, digamos, la dimensión del análisis. Entiendo que ya hubo alguien, si no estoy mal, el abogado Alfonso Carrillo, que presentó un amparo preventivo pidiendo que se otorguen las visas. No se están negando, y si la Corte resuelve pues a manera de ese amparo como amenaza, pues será una decisión de otorgarla. Yo, como veo, hasta el momento no he visto una denegatoria de visas y por lo tanto lo pongo todavía en el plano de la especulación, porque no lo hemos visto en ningún momento, ni para el comisionado ni para ningún personal de la comisión. Bueno, vamos a tener que ir a la pausa, son las 9:43. La etiqueta es EU Análisis y usted puede participar a través de nuestras redes sociales, LF Valenzuela, M Fuentes Sánchez.
Morelos hacía todo lo posible para que transcurrieran unos segundos y pudiera llegar a su hora soñada, que era 9:49, personas 9:48. Así que no. Bueno, ni modo. Así es. Entonces continuemos con lo que corresponde. La etiqueta es EU Análisis. Estamos conversando sobre los últimos acontecimientos. No tiene más vueltas el asunto. Nos acompañan esta mañana Osvaldo Samayoa, abogado e investigador del Centro de Estudios de Guatemala, y Estuardo Ralón, abogado constitucionalista. Sí, hablando un poco de las reacciones internacionales y nacionales que se han dado, hubo una que llamó la atención, firmada por 4 ex cancilleres, o 4 o 5, no recuerdo bien, y un ex embajador de Guatemala en Estados Unidos, en la ONU. ¿Cómo lo ven ustedes esto de las reacciones? ¿Hasta dónde puede llegar el peso de estas voces que están en este momento pidiéndole al presidente? Bueno, básicamente revertir la decisión. Hay otras, por supuesto, comunicaciones por parte de boletines y comunicados y voces propias que le dicen siga adelante. Licenciado Samayoa, en el caso particular de este comunicado de los ex cancilleres, ¿cómo lo ve? Sí, yo creo que el presidente se abrió 3 frentes. Ya tenía un frente abierto con la sociedad por diversos temas. Se estaba abriendo un frente con algunas embajadas y algunas gentes de cooperación, pero hoy se terminó de abrir el frente con la comunidad internacional. Lo deja claro los diversos comunicados que hay de Naciones Unidas, de la Unión Europea. Me preocupa mucho, y lo dije en algún momento en una columna, esto que en mercadología le llaman el branding de Guatemala como marca, digamos, que se vende en otros países, cómo puede apreciarse, digamos, en la Unión Europea, como países como Suecia, en donde pues hay un mercado que se busca instalar, y ahí tiene un efecto. Pero se abrió otro frente, se abre el frente de gente que ha estado en la Cancillería, que ha tenido ejercicio de función pública y que sabe lo delicado que es apresurarse, sabe lo delicado que es no tener el tinte y la capacidad de poder descubrir los momentos y el diálogo y las formas para poderlo hacer. En política, como dicen, ¿verdad?, las formas se vuelven fondo, y yo creo que el mensaje de los ex cancilleres es claro. Guatemala tiene una tradición en política internacional. Esa tradición es respetar los acuerdos y los convenios con los otros países y con Naciones Unidas. De hecho, la Constitución dice fortalecer estos organismos internacionales. Y ese tipo de análisis no se hizo. Por lo tanto, creo que es válido y es prudente que el presidente abra su ámbito de asesoría y de poder generar sus criterios a partir de opiniones de otras personas, y sobre todo porque en estos cancilleres que se pronuncian, como el señor Eduardo Stein, está personas que son los que promovieron la existencia de CICIG, son los que estuvieron en ese diálogo y en esa comunicación con Naciones Unidas para que esto surgiera. Recordemos que comenzó en el gobierno del señor Alfonso Portillo y se concretó en el gobierno del señor Oscar Berger. Fueron 3, 4 cancilleres los que hubieron de por medio, y estos comparecen en este comunicado. El presidente se abrió a la presión social, tiene ahora la presión internacional, tiene la presión de ciertos funcionarios de Estados Unidos también, y también tiene la presión de los exfuncionarios de Guatemala. Creo que debería él de poner, como se dice popularmente, sus barbas en remojo y darse cuenta de que algo malo se hizo al hacer esto de forma apresurada. ¿Qué dice de esto el licenciado Ralón? En realidad son 5 ex cancilleres y un ex embajador en Washington, para ser totalmente exacto. Yo lo veo diferente, lo veo en el tema de las implicaciones internacionales. A mí me llamó la atención que un día antes haya habido reunión con la señora Nikki Haley, que es la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, una reunión de la canciller. Eso me llamó la atención. Me llamó la atención también el comunicado del señor Pompeo, jefe del Departamento de Estado, que reconoce el trabajo importante del gobierno de Guatemala en la lucha antinarcóticos en el país. Ese fue un pronunciamiento después de esa comunicación. Y hasta el momento no tenemos de ese socio comercial más importante de lo que representa Estados Unidos para lo que es realmente, al hablar de comunidad internacional y de nuestros países y lo que es Estados Unidos y la influencia sobre toda Latinoamérica y Guatemala, que hasta el momento no ha habido una condena ni alguna medida de
digamos, que manifieste que haya que revertir la decisión de los altos mandos. Hemos visto pronunciamientos de algunos congresistas, especialmente demócratas, en contra, pero digamos del gobierno de Donald Trump, del jefe de Departamento de Estado, de la embajadora de Naciones Unidas ante la ONU, no hemos visto eso. Entonces, sin duda alguna, hay algunas personas de la comunidad internacional, pero que no tienen el impacto que logra tener lo que es nuestro vínculo y nuestra relación con el mismo gobierno americano. Así que yo vería, por ejemplo, este viaje del comisionado a Washington que fue comunicado, es como, creo que ahí se va a definir mucho de lo que ocurre en Guatemala. O sea, ¿por qué? Porque llegamos por temas de corrupción a ser una amenaza a la seguridad nacional de varios estados vecinos. Ahora bien, Estados Unidos no tiene a la CICIG como el eje de la lucha contra la corrupción en Latinoamérica, no a nivel mundial. CICIG solo hay en Guatemala. Ellos tienen sus mecanismos de defensa, sus propias leyes, sus propias maneras de apoyar a Guatemala, y no todo se reduce a la CICIG y no todo se reduce al comisionado. ¿Cómo vieron en ese sentido de las reacciones el comunicado que emitió la Embajada de los Estados Unidos en relación con los vehículos militares? Dijo que estaban vigilando de cerca el uso de estos. ¿Cómo lo vio el licenciado? Sí, lo que pasa es que, como bien decían, fueron donados para operaciones específicas en frontera de temas antinarcóticos. Uh-huh. Es hasta con este gobierno y con este ministro específicamente que se ven circular aquí en la ciudad de Guatemala. De hecho, no comprendo, porque en ningún protocolo internacional, en ninguna escuela de formación policial se enseña el uso de ese calibre de armas que tienen estos vehículos instalados contra los ciudadanos. ¿Por qué? Porque aunque haya cometido un delito, pues es un ciudadano y debe de enfrentar a la justicia. No lo voy a acribillar con una de estas armas de alto calibre. Eso es totalmente equivocado. Por eso estaban instalados en frontera, porque los grupos de narcotraficantes usan armas de ese grueso y era una proporción la que estaban buscando ahí. Hacerlos desfilar enfrente de la CICIG precisamente ese día, hacerlos desfilar ese día enfrente de la Embajada de Estados Unidos, es una falsa demostración de poder. Son 8 vehículos ¿Por qué falsa? Falsa porque no es, primero no los van a usar, no los van a utilizar en contra, aunque como dijo un amigo, si quemaron la Embajada de España, ¿quién quita que los puedan utilizar contra alguna sede internacional? Pero es una falsa demostración de poder, porque primero sería una violación terrible al derecho el utilizar armas de ese tipo o ese tipo de vehículos para entrar a una sede. Segundo, el comisionado, les guste o no les guste a muchos, tiene un grado asignado de subsecretario general de Naciones Unidas. Es decir, tiene una protección importante por parte de diversos estados, incluso del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Hubiera sido un grave error. Lo segundo, no se van a enfrentar a Estados Unidos. ¿Quién quiere en un país como el nuestro enfrentarse a Estados Unidos? Nadie lo va a utilizar. Entonces es una falsa demostración de poder. Es intimidatoria. Y lo único que buscó fue generar un tipo de zozobra, pero no en estos, ni en el país, ni en Estados Unidos, ni en CICIG, sino que en la población. Y eso lo único que nos hace es recordar un pasado que no queremos recordar, que queremos, mediante un proceso de justicia de transición, ir sanando, y fue lamentable. Y me parece que es válido que Estados Unidos diga, pero si voy a estar donando equipo a nivel militar para que usted vaya a tratar de amenazarme a mí, está bien en que yo, como dijo uno de los congresistas que se pronunció, limite este tipo de apoyo y de recursos hacia Guatemala. Ya casi no nos queda tiempo. Estamos a ras de las 10, pero el licenciado Ralón, ¿cree usted que la marcha de ayer podría ser utilizada en favor del presidente Jimmy Morales? Yo creo que la marcha de ayer fue muy clara y concreta en su mensaje. Un sí a la vida, un no al aborto. Tuve el gusto de estar con mi familia acompañando la marcha en una clara manifestación de sí a la vida y no al aborto, y no noté ninguna politización de la marcha.
no había un ambiente de politiquería, de alguien que se quisiera aprovechar de la marcha. Fue un mensaje claro, concreto. Habían personas del área rural, del área urbana, de la capital, de todos los estratos sociales, de diferentes religiones, católicos, evangélicos, con un mensaje claro, contundente, sí a la vida y no al aborto. Así que creo que aprovechamiento posterior. Yo creo que fue tan claro el mensaje, fue tan focalizado, que si hay políticos que pretendan usar como de trampolín o de tergiversar el mensaje, no van a tener éxito, porque los mismos que fuimos a la marcha sabemos que el mensaje era uno. Era muy concreto, fue alejado de la politiquería y fue un sí a la vida y un no al aborto contundente. 30 segundos para usted, licenciado Samayoa, la misma pregunta. ¿Podría aprovechar esto? Sin duda, hay siempre quien quiere aprovecharlo. Habían varios diputados ahí moviéndose entre la gente. A mí me parece que es bueno que las formas de expresión se den. Eso es el día que nos dejemos de expresar, imagínense el caos que entraríamos. No, creo que es importante que la gente se exprese. Me parece que este movimiento de alto contenido religioso debería de promover que se apruebe la 5100 en el Congreso, que es la eliminación de la pena de muerte, para hacer un sí a la vida contundente, y así proteger la vida en todos sus momentos. Y me parece que este movimiento tiene la validez de poder expresar, pero creo, y lo digo con muchísimo respeto, que tiene que generar un tipo de propuesta frente a la situación que muchas mujeres están viviendo de embarazos no deseados, víctimas de violencia sexual. Creo que está bien el evento de decir no queremos ese aborto, pero hay que generar también ese tipo de discusiones. Pero en el caso del aprovechamiento político posterior, ¿lo ve posible? Yo creo que puede ser posible, pero espero que la propia ciudadanía, como bien lo decía el licenciado, les diga no lo utilice. ¿Por qué? Porque muchos de estos políticos, y pues yo creo que puedo decir los nombres tranquilamente, la señora Suri Ríos, el señor Linares Beltranena, el señor Admiti Hernández, ellos han expresado de que ellos están a favor de la vida, de que ellos son cristianos, de que ellos van por una religión, y si lo hacen en el marco, ese marco, su participación, excelente, es su derecho. Pero si luego quieren instrumentalizar a estas personas para decir que la marcha fue en favor del presidente o que fue en favor de las decisiones que toma, ahí creo que sí hay que ponerles un alto y negarles que eso sea utilizado. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Muchas gracias a nuestros invitados aquí en cabina, Estuardo Ralón y Osvaldo Samayoa, también a José Ugaz, que nos contestó desde China. Era de noche allá, por cierto. Le tuvimos que decir buenas noches. Y la chinita tenía miedo. Aquí era de día, allá de noche. Bueno, despedimos con una canción de Alush Nahual, que por cierto que hablábamos de la marcha. En un momento dice: vida, gracias por darme alma y piel. Es una gran canción de Alush Nahual. Es el primer lunes de septiembre, así que música guatemalteca nunca. Esa canción es lindísima. Jamás nos va a hacer mal, nos va a hacer, al contrario, nos va a nutrir. Gran canción del maestro Álvaro Aguilar, interpretada por el primer Alush que hubo, el primer disco. Así que gracias por estar con nosotros en este día en el que también celebramos 16 años de Primera Hora. Somos adolescentes, pero total. Felicitaciones. Gracias. ¿Qué hacen ustedes a los 16? A ver. Estudiando. Ay, era bien portado. Deporte y estudios. De plano que los dos. Está bien. Me encontré a un amigo de la familia, que es amigo de mis hermanas, que son mayores que yo, y resulta que era muy estudioso y le iba a saludar, pero lo voy a hacer así. Saludos, Perico. Muy bien, entonces aquí nos quedamos Aquí nos quedamos en Emisoras Unidas.